Bueno, vamos a iniciar con la mesa de este día. Bueno, ya sé que viene de una película, pero iniciamos con la siguiente mesa, que está más enfocado a la cuestión de la psicología y la psiquiatría. Así que tenemos aquí a dos expertos y expertas que nos van a hablar acerca del tema. Bueno, antes los voy a presentar. Bueno, está Claudia. Claudia va a ser la primera que va a participar con nosotros. Y Claudia es licenciada en Psicología por la UABC. Bueno, entregaste un currículum un poco extenso. Tiene un diplomado en técnicas de hipnosis ericksoniana por el Instituto Milton en Mexicali. Es egresada de la maestría en estudios socioculturales. Eres de acá. Con un tema de investigación, discurso de los profesionistas de la salud mental en relación con la homosexualidad. Y es miembro activo del Colegio de Psicólogos de Mexicali. Y bueno, si quieres hablar y luego te presento. Muy bien. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes para compartirles parte de un trabajo de investigación que he realizado que tiene que ver con el tema de la homofobia y el ámbito de la salud mental. Pues veo varias caras conocidas, entonces quien ya me conoce pues sabe que este tema de investigación me ha sacado todas las emociones habidas y por haber. Bueno, hasta un golpe, pero no fue de los entrevistados, aunque casi porque los metí de pronto en un aprieto cuando les preguntaba a los psicólogos y a los psiquiatras acerca del tema de la adopción entre las personas del mismo sexo. Más adelante les platicaré algo de esa parte y voy a ir leyéndoles un texto que extraje del documento de tesis de aquí de la maestría en estudios socioculturales. Tomé básicamente lo que consideré como una especie de resumen, lo más importante, como una especie de síntesis para yo poder compartírselas y que tuvieran una visión general del trabajo que denominé Quiero que le quite lo gay. Testimonios desde la práctica de la psicología y la psiquiatría. Y empieza así. Durante 10 años de experiencia en mi desempeño en la práctica de la psicología clínica en la ciudad de Mexicali, me encontré en la situación de recibir a personas consideradas homosexuales con diferentes problemáticas. En algunas de esas personas a las que me refiero son personas que acudían a uno de mis espacios que he mantenido durante estos 10 años, que es el ámbito de un consultorio en materia de psicología. Las personas que entrevisté para este trabajo fueron psicólogos de aquí de la ciudad de Mexicali y un psiquiatra. Y el tema está basado en lo que sucede cuando una persona que tiene una pregunta relacionada con la homosexualidad acude a un consultorio de un psicólogo o un psiquiatra. Y continúo. En algunos de ellos, de las personas que se acercan con el psicólogo o con el psiquiatra, existían dudas y confusión acerca de su orientación sexual. También el cuestionarse acerca de las relaciones de pareja homosexuales y la decisión de hacer público el ser homosexual, esto es, salir del closet. Además, al recibir como psicóloga, que ofrece terapia, a personas consideradas heterosexuales, encontré que en ellos también se manifiestan preguntas relacionadas con la homosexualidad. Cuestionamientos tales como si la homosexualidad se quita o si el psicólogo y psiquiatra la tratan para cambiarla. Al respecto, Rubén Ardila refiere como una referencia a este mismo dato y dice que también los padres o hermanos buscan asesoría psicológica sobre la mejor manera de manejar este asunto de tener un gay en la familia. La práctica en el ámbito clínico, como psicóloga que ofrece terapia, provocó que me cuestionara sobre lo que sucede con los psicólogos y psiquiatras cuando reciben a una persona considerada homosexual en su consulta, o bien cuando los clientes los cuestionan acerca de la homosexualidad. Esto me permitió concentrarme en una cuestión de fondo, el discurso de los psicólogos y los psiquiatras en relación a la homosexualidad. Es decir, las creencias que ellos tienen y que por distintas causas pueden contravenir o no
lo establecido en la comunidad científica de la psicología y la psiquiatría. En aquel entonces, el objetivo general que perseguí fue analizar el discurso acerca de la homosexualidad que los psicólogos y psiquiatras enuncian en la ciudad de Mexicali y ubicar los puntos de conflicto o contraste respecto a las políticas actuales sobre el reconocimiento de la diferencia y la no discriminación. Busqué en sus palabras expresiones de homofobia que se vincularan con el ejercicio profesional al que se dedican, la terapia de salud mental, ya que sus creencias y convicciones expresadas en palabras pueden determinar las respuestas que ofrecen en diferentes contextos, ya sea el del consultorio u otros ámbitos en donde estos profesionistas se desenvuelven. Ello me guió a reflexionar sobre el protagonismo que la disciplina de la psicología y la psiquiatría han tenido a lo largo de la historia en relación con la homosexualidad, específicamente en la construcción de una idea que se socializa para transmitir un conocimiento acerca de la homosexualidad. Una idea en la que es posible contemplar a la homosexualidad como una patología, así como era considerada en esas ciencias, pero también como algo natural. Inicié con una problematización actual en la que se expone la homofobia como una expresión que se opone a la homosexualidad y que condena a las personas homosexuales a ser señaladas como criminales o enfermos. Estos, supuestamente, deben de castigarse o curarse bajo ese enfoque. Enseguida, abordé la postura de la ciencia y su participación en la formación del homosexual como enfermo, para luego dar pie a mis encuentros sobre las llamadas terapias de restauración, que son aquellas cuya pretensión trata de que la persona considerada homosexual se vierta hacia la heterosexualidad. Continué luego con una reflexión sobre lo declarado por mis entrevistados y entrevistadas. A partir de ello, analicé su posición frente a la homosexualidad y establecí linderos entre sus convicciones y lo que profesionalmente se establece. Admito que cuando inicié la investigación pasó por mi mente la idea de que encontraría cuando menos uno de mis entrevistados psicólogos o algún psiquiatra que aceptara que en su práctica profesional utiliza sus herramientas científicas para ofrecer las llamadas terapias de restauración, también conocidas como terapias reparativas o terapias de conversión. Esto aplicadas a personas que son consideradas homosexuales. Sin embargo, esto no fue así. El no encontrar posturas tajantes en oposición al estilo de vida homosexual no quiere decir que no existan indicios de homofobia en los profesionistas de la salud mental entrevistados. Esos indicios de homofobia a los que me refiero son distintos de los que imaginé en un primer momento. Son indicios de homofobia sutiles, indirectos en el diálogo, y el profesionista de la salud mental intenta apartarse de ellos por saber que son éticamente incorrectos e inapropiados para la ciencia en la que ellos están. Estos profesionistas de la salud mental, aunque manejan esta homofobia discreta y sutil, no logran apartarse de ella. El rechazo, por ejemplo, hacia la adopción de niños es uno de los indicios de homofobia a los que me refiero, y algunos psicólogos entrevistados expresaron su postura en contra de que las personas consideradas homosexuales adopten niños. Brindaron justificaciones para fundamentar su postura, pero dichas justificaciones son imposibles de sostener, ya que en el análisis de las mismas resultan contradictorias. Existe un doble discurso en los profesionistas de la salud mental, donde por una parte los psicólogos expresan en un primer momento de la entrevista un rechazo explícito en su postura hacia reprobar los actos homofóbicos, postura que conocen como éticamente correcta.
Sin embargo, los indicios de homofobia se encuentran implícitamente en su discurso en el rechazo hacia ciertas prácticas contempladas como exclusivas para las personas heterosexuales. Dichas prácticas tienen que ver con la familia y con la crianza de hijos, ya que algunos de los entrevistados se manifiestan claramente en oposición a compartirlas con personas identificadas como homosexuales. La homofobia en los profesionistas de la salud mental entrevistados aparece de una manera discreta, negándose explícitamente, pero manifestándose en sus respuestas donde consideran a la homosexualidad como una desviación, y desviación en palabras de algunos profesionistas de la salud mental. Los entrevistados que partieron de esa postura basaron sus afirmaciones en la norma social establecida, la cual sigue manteniéndose heterosexual. En el tema de la familia, algunos de los entrevistados utilizan la norma heterosexual para expresar su posición en el tema de que las parejas del mismo sexo tengan la posibilidad de adopción. Al respecto, opino que en el tema de la familia resulta considerado como intocable de aquellos sujetos considerados no heterosexuales. Si los profesionistas de la salud mental comentan que la homosexualidad no es un trastorno, me pregunto, ¿qué hace que mantengan una postura excluyente cuando se trata de la crianza de hijos? El tema de la familia, insisto, es reservado, según estos profesionistas, para las personas consideradas heterosexuales. Lo anterior me parece que es una posición que adoptan los psicólogos entrevistados y que tiene que ver con que como sujetos tienen múltiples aspectos de su vida que los permean y no únicamente el ámbito de la ciencia que se retractó de la postura que patologizaba a la homosexualidad. Como muchos de ustedes saben o recuerdan, en el ámbito de la salud mental, la homosexualidad estaba considerada como un trastorno. En el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, utilizado en el ámbito de la psiquiatría y también en el de la psicología. Un indicio más de homofobia es que los psicólogos entrevistados, si bien no realizan concretamente o bien abiertamente las terapias restaurativas o reparativas, algunos de los entrevistados expresan su conformidad con dichos procedimientos. Estos procedimientos ellos los llaman terapéuticos. En este caso, surgió el primer entrevistado con esa postura. Estar de acuerdo con dichos procedimientos necesariamente implica compartir la postura en la que se fundamentan dichas prácticas, y éstas se encuentran basadas en una idea de que la homosexualidad no es válida como estilo de vida, además de tener la pretensión del cambio de homosexualidad por heterosexualidad. La postura de los psicólogos es parte de su sistema de creencias en relación al tema de las personas consideradas homosexuales, y se muestra en las respuestas que brindan en cada una de las entrevistas. La posición implícita en su diálogo y sutilmente expresada muestra su rechazo hacia la homosexualidad, y en cualquiera de sus manifestaciones, es parte de la homofobia. Como ejemplo de ello, no es imprescindible que los psicólogos que brindan terapia de salud mental divulguen abiertamente que promueven las terapias llamadas de restauración. Esto no es necesario para que ellos realicen dichas prácticas. Quiero decir que si bien los psicólogos no consideran que realizan terapias centradas en la pretensión de cambiar la homosexualidad, sí manifiestan esbozos de homofobia que pueden plasmarse en la terapia de salud mental que ellos brindan a sus consultantes. Y la homofobia no está excluida de los discursos psicológicos y psiquiátricos. Puede transmitirse en una relación de poder como lo es la del profesionista de la salud mental y el consultante. Posición de poder que muchos de los entrevistados niegan que existe. El psicólogo y psiquiatra no dejan de ser individuos, sujetos sociales al fin, que están permeados por el discurso religioso, legal, psiquiátrico, psicológico, y en cada uno de esos ámbitos discursivos existen tintes homofóbicos que permean al sujeto como lo es el profesionista de la salud mental.
El individuo forma parte del contexto sociocultural e histórico del que no puede desvincularse por completo. Los profesionistas de la salud mental son parte y partícipes de una sociedad en la que la homofobia se mantiene y se filtra en sus discursos. Es una relación recíproca entre el contexto, el tiempo y el sujeto. Considero que conocer cómo se construyeron los discursos en el ámbito de la salud mental en relación con el tema de la homosexualidad permite que los discursos de los profesionistas de la salud mental entrevistados puedan entenderse al ligarlos a la historia de la psiquiatría y la psicología, cuando se referían a la homosexualidad como una patología. Y abro un paréntesis a propósito del día de antier, en donde una estudiante de psicología me preguntaba que si tenía dentro de mi biblioteca el manual DSM actualmente en su versión número 5. Me parece es pertinente comentarlo porque en las escuelas, en términos generales, cuando se educa en materia de psicología, se les enseña el quehacer del psicólogo en términos, por ejemplo, de realizar un diagnóstico a una persona, mas no se enseña cuál es la base o el fundamento desde donde parten para poder construir dicho diagnóstico, si es que existiera. Es por eso que comento en esta parte lo importante que es conocer sobre la historia de la construcción, por ejemplo, del DSM, para que puedan realizar una crítica ante dicho manual, ante dichas peticiones que se hacen en el ámbito académico, porque escasamente se critican. Actualmente, la homosexualidad ya no se considera una enfermedad. Los representantes de la salud mental la siguen viendo como una desviación de lo heterosexual. Es decir, aunque estos entrevistados saben y conocen que en el ámbito de la salud mental la homosexualidad ya no se ve como una patología, las opiniones que ellos dan al respecto siguen estando ancladas en una noción de enfermedad de las personas consideradas homosexuales al utilizar términos como personas que se encuentran con una desviación. Postura que se relaciona con la no aceptación por parte de algunos entrevistados de que las parejas del mismo sexo adopten niños. Voy a tratar de irme así rapidísimo por el tiempo. Opino que los psicólogos y psiquiatras, como representantes de su gremio, tienen una función que puede utilizarse para transmitir conocimiento o bien para transmitir desconocimiento, como es el caso. En este tema de la homosexualidad, el profesionista de la salud mental influye en las personas que lo consultan con su actuar como psicólogo o como psiquiatra. Por lo tanto, los profesionistas de la salud mental pueden transmitir aceptación hacia las personas o bien fomento a la homofobia. Comparto con los entrevistados que existe cierto valor depositado en lo que dice el profesionista que brinda consultas en materia de psicología o psiquiatría, ya sea como parte de una institución pública o privada. La credibilidad que puede tener el sujeto como representante de su gremio en el ámbito de la salud mental hace que se torne relevante su discurso. Los discursos de los psicólogos y psiquiatras cobran relevancia social cuando hablan de lo que dicen que hacen en sus consultas. En ese sentido, el profesionista de la salud mental puede incidir en la aceptación o el rechazo social hacia los individuos. Contrario al antecedente histórico en las ciencias de la salud mental, específicamente en el área de la psiquiatría y en relación a la forma en que la homofobia se ha hecho presente, en este trabajo que realicé encuentro que la postura del médico psiquiatra es más abierta en relación a la postura que manifiestan los psicólogos. Lo que me lleva a pensar que el sujeto tiene la capacidad de relacionarse con los discursos y construir otros más de manera única. Son los discursos en la historia con los que algunos profesionistas de la salud mental negocian para hacer otras opiniones, como fue el caso del psiquiatra entrevistado. Encuentro diversas líneas de pensamiento que los profesionistas de la salud mental entrevistados presentan en relación al tema de la homosexualidad. Sí considero que en su discurso existen esbozos de homofobia políticamente manejado para no abandonar su estatus como profesionales y no únicamente como profesionistas. También considero que dichos profesionistas, como sujetos que son, no pueden desvincularse de sus sistemas de creencias en relación al tema de la homosexualidad y lo mezclan con las opiniones cuando se habla del tema.
El manejo correcto de sus opiniones me hace pensar en algunos puntos. Por un lado, que los profesionistas entrevistados tienen la conciencia de que la homofobia es reprobada por la ciencia que ellos promueven, e incurrir en comentarios homofóbicos sería tanto como cometer una falta a la ética que ellos pregonan fidelidad. El conducirse con ética para los profesionistas de la salud mental fue el discurso más utilizado por estos entrevistados. Considero que decir que seguían con ética es el discurso políticamente más correcto en todas las intervenciones psicoterapéuticas que los entrevistados dicen que hacen. Es decir, los entrevistados comentaron que su principal motor y su principal parte en donde ellos fundamentan todas sus intervenciones están basadas en la ética. El manifestar superficialmente en su discurso aceptación hacia las personas consideradas homosexuales puede deberse a que los entrevistados intentan apartarse de la homofobia, y esto puede tener la función de mantenerse en el ámbito profesional precisamente como profesionales y no solo como profesionistas. Me parece que los psicólogos saben lo que dicen, pero desconocen lo que comunican. La homofobia permea sus discursos que intentan sostener y que cobran formas sutiles cuando se trata de exponer el trabajo ético que dicen que realizan con las personas que los consultan. Todo lo anterior lo relaciono con un discurso aprendido en donde la imagen del psicólogo corresponde a los estándares socialmente aceptados en el gremio donde se desenvuelve. Algunos de los profesionistas de la salud mental dicen que son respetuosos de los distintos estilos de vida que existen, pero las opiniones que tienen en relación con la homosexualidad muestran que no es así. Los entrevistados no se manifiestan claramente abiertos en el tema de la homosexualidad y refieren desigualdad al momento de hablar sobre sus intervenciones como profesionales en el ámbito del consultorio. Finalmente, en este documento no podría hablar de los psicólogos y los psiquiatras en su totalidad, pero sí encuentro en algunos psicólogos temas en los que se posicionan con argumentos homofóbicos. El hecho de que esto lo presenten algunos de los entrevistados indica que existen esbozos de homofobia en el área de la salud mental, que aunque niegan, pueden llevarse a la atención con las personas que los consultan. Este trabajo es un ejemplo de que la discriminación continúa hacia las personas que son consideradas homosexuales, y eso no excluye a los sujetos que se dicen profesionales y que llevan a cabo el ejercicio de un ámbito científico que tiene acción directa con las personas, esto es, la salud mental y con ella la ciencia de la psicología y la psiquiatría. De acuerdo a lo que los consultados expresaron, considero que el sujeto señalado como homosexual es totalizado en uno de los aspectos de su vida, la homosexualidad. Esto pareciera ser lo más relevante que los profesionistas de la salud mental consideran al momento de brindar sus opiniones. La discriminación y la homofobia son un hecho que movió la redacción de este documento. Si aquellas no existieran, esta tampoco lo haría. La función del documento para mí está basado en hacer conciencia de que los prejuicios, la discriminación y la homofobia no están excluidas del ámbito de la salud mental, y eso es digno de atención y paradójicamente de tratamiento. Conocer que los prejuicios son parte de los sujetos que representan una ciencia es motivo suficiente para su abordaje. Considero que los distintos discursos que se refieren al tema de la homosexualidad atraviesan a los profesionistas de la salud mental y se plasman en sus opiniones de las personas consideradas homosexuales y en el tema general de la homosexualidad. Ya concluyo. El objetivo de la investigación se cumple al obtener en los testimonios de los profesionistas opiniones donde plasman su postura de la no aceptación de las personas consideradas homosexuales. Los vestigios de los discursos que se referían a la homosexualidad como enfermedad siguen apareciendo en las opiniones de los profesionistas de la salud mental, y estos siguen abonando un discurso discriminatorio basado en el prejuicio y en la no aceptación de las personas que se consideran homosexuales. En algunos casos, la manifestación del rechazo que exponen los entrevistados es más evidente que en otro. Aún así, eso confirma la existencia de una postura reservada, etiquetante y de rechazo hacia las personas consideradas homosexuales.
Finalmente, concluyo que aunque existen excepciones, las prácticas en salud mental, específicamente en el tema del abordaje psicoterapéutico de lo relacionado con la homosexualidad, siguen manteniéndose con un sustento homofóbico. Los profesionistas de la salud mental entrevistados luchan con la historia de su propio campo de estudio y con su propia historia como sujetos para desvincularse de algo que no les pertenece, pero que aceptan y determina sus opiniones. Me refiero a la homofobia. Lo que motivó la redacción de esta investigación y lo que busco con ella es evidenciar la importancia del respeto e incidir en el ámbito científico en la disminución de la discriminación hacia las personas, en este caso por motivo de la homosexualidad. Mi deseo es amplio y reconozco que para lograrlo no se concluye con estas páginas. El ser humano tiene la maravillosa capacidad de adaptación y creación de estilos de vida diversos y creo que tiene también la posibilidad de aceptación y respeto. Este documento es el inicio de una lucha por la no discriminación de las personas por cualquier motivo. El respeto es fundamental para la convivencia sana entre los seres humanos y yo lo promuevo. Por último, considero relevante el hecho de ser parte de los sujetos de estudio, en el sentido de que soy psicóloga, comparto la profesión, la práctica, la formación, mas no las intervenciones que los entrevistados dicen que hacen. Esta tesis me permitió y fue el camino que encontré para hablar de respeto y plasmar mi postura crítica ante la norma en salud mental, que finalmente está anclada en una construcción sociocultural e históricamente determinada. Por lo tanto, cuestionar la heteronormalidad es pertinente y necesario para la atención de los consultantes que acuden con el psicólogo y con el psiquiatra. Muchas gracias. No, me toca hacer la mala de la película porque tengo que cortar el tiempo, pero para que haya oportunidad de comentarios también. Bueno, ahora aquí tenemos al licenciado Luis Fernando Rucova. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UABC de aquí de Mexicali, es activista de la comunidad LGBT y actualmente forma parte de la coordinación del Instituto de la Judicatura Zona Costa. Bueno, entonces, ¿lo vas a hacer ella? Bueno, 20 minutos. 20 nada más. No graben nada, por favor. Es cierto. Bueno, buenas tardes. Agradezco primero que nada al Instituto de Investigación, lleve a decir el Instituto de la Judicatura donde yo trabajo, el Instituto de Investigaciones y al maestro por la invitación. Primero los voy a aburrir poquito, luego se van a reír y luego se pueden ir, como todos mis novios, así que ya estoy acostumbrado. Bueno, algunos de los presentes estuvieron aquí el año pasado cuando el licenciado Márquez Saavedra, la doctora Cárdenas Briceño y su servidor dimos una conferencia sobre, yo di sobre discriminación, la doctora Cárdenas Briceño sobre la adopción homoparental y el licenciado Márquez Saavedra sobre el caso Víctor y Fernando. Yo voy a retomar un poquito la película de terror como una secuela de lo que es la discriminación, pero visto desde otro enfoque. Después de esa conferencia me vinieron varias preguntas sobre qué otros tipos de discriminación había o quién más discriminaba. Y dejé esto mucho tiempo, hasta hace unos meses que estaba perdiendo tiempo en internet como todo el tiempo. O sea, mi tiempo libre es estar en internet, que son como 16 horas al día, ¿o cuánto pierdo? No sé. Y lo dejé ahí en el tintero hasta que me encontré con un artículo, no recuerdo bien si fue de la Pride Magazine o New Now Next, que son esos portales en internet, donde mencionaban la palabra homonormatividad. Y como todo buen metiche, abogado que soy, me dio por investigar esta palabrita porque no me dejaba dormir tranquilo a ver qué significaba esto. La sorpresa fue que es un tipo de discriminación dentro de la comunidad LGBT, todas las T's que falten, y ¿cuál fue mi sorpresa también? Que los amigos de Dorothy no son tan felices como dicen ser. En términos más simples, la homonormatividad, que parece un trabalenguas y es bastante difícil. La homonormatividad es cuando un hombre o una mujer homosexual se dice ser no como el resto de la comunidad, cuando su principal característica es poner un derecho propio a un interés sobre los derechos e intereses de los demás miembros de la comunidad. En resumidas cuentas, para este sector no existe una comunidad. ¿Cómo podemos abogar
por nuestra inclusión social si entre nosotros mismos nos discriminamos. Tal vez no ocurre en todos lados, por lo cual no quiero que piensen que estoy generalizando dentro de todas las siglas de la comunidad. Pero no obstante, existen múltiples problemas de discriminación dentro de la sociedad homosexual. Es entendible, pues todos tenemos gustos y preferencias totalmente diferentes, y esto está bien y está normal. Cada quien le gustan los ositos, o los sugar daddies, o las úrsulas. Cada quien tiene su forma muy diferente. Lo que no está bien, para nada bien, es que digan que a alguien no le importa lo que ocurre en los asuntos de la comunidad trans, o que a alguien de la comunidad gay diga que le da asco la idea del matrimonio o la adopción entre personas del mismo sexo. La comunidad homosexual no es igual en términos de libertad, representación y oportunidades, pero ninguna comunidad lo es. Siempre hay jerarquías y siempre va a haber un grupo alto y un grupo bajo. Nosotros no somos los únicos, así que realmente no hay necesidad de molestarse al respecto. Vamos a desglosarlo. Si bien toda la sociedad está dividida en grupos o clases sociales, existen distintos rasgos que definen a un grupo. Según el sociólogo Earl Babbie, un grupo debe tener un interés en común, interacción, identidad y estructura. La pertenencia a un grupo es muy importante para los individuos, ayudándonos a construir nuestra identidad como personas. En otras palabras, es ayudarnos a definirnos quiénes somos. El problema surge, como menciona Babbie, cuando existe una polarización entre lo que se denomina el in-group y el out-group. El in-group se establece cuando existe un nosotros para las personas que reflejan nuestra misma identidad y poseen nuestros mismos intereses, mientras que el out-group son todos aquellos que no encajan en lo que nosotros pensamos, en lo que creemos. Las demás personas con las que no comparten los mismos gustos o creencias y por ende no pueden identificarse como uno de los tuyos. Tomando en cuenta el choque entre los in-groups y los out-groups, junto con las características que un grupo debe tener, hablaremos de la discriminación clasista, por poner un ejemplo, dentro de la comunidad homosexual. En algunos grupos de la sociedad homosexual, la moda es un tema muy importante. La apreciación de ciertos estilos o marcas genera intereses en común. Entre distintos grupos, consolidado por parte de la entidad, cada grupo debe vestir de una manera diferente. Esta diferencia de estilos puede ser causa de un choque, el cual puede provocar discriminaciones clasistas y rechazo social. El sociólogo y economista Thorstein Bell menciona en su teoría de la clase del ocio que la acumulación de riqueza no determina el estatus, sino la evidencia de dicha riqueza, que es la cual lo determina, su exhibición y el derroche. De esta manera, quienes no porten ropa de marca o diseñador pueden llegar a ser discriminados y o rechazados por no ser parte de una clase social media alta. Yo considero que esto es muy incorrecto, hasta cierto punto ignorante, puesto que crea un mundo imaginario social donde empieza a usarse la palabra fashionista o lo in. Este es un uso de discurso, se consolida incorrectamente a ciertas personas como conocedores de la moda o miembros de una clase privilegiada, como mucha gente cree que los gays, por ser gays, sabemos cortar el cabello o sabemos vestirnos bien, o bueno, otras cosas que sí sabemos hacer, pero no sabemos hacer todo eso. No somos como los padrinos mágicos de la moda, no es como que, sí, vístete de tal manera porque somos gay. Bueno, y ya pasando un poquito a un poco de homonormatividad que sucedió el día de ayer. ¿Alguien vio las noticias ayer? ¿Vieron a Lord Peña con su copetazo de colores en Facebook? Ahí todas las imágenes de las secretarías muy bonitos. Pues ayer se anunció la iniciativa de reforma para que el matrimonio igualitario se salvaguarde en la Constitución y de esta manera ya no tengan que existir los amparos y todos nos podamos casar y divorciar a gusto en el país. Bien o mal, alguien tenía que hacerlo. Ya nuestros flamantes legisladores locales y federales no lo iban a hacer, obviamente, porque les daba miedito, y pues qué más podía perder este hombre, ¿no? Si ya está más quemado que los 43 de Ayotzinapa. Y pues hasta eso ha sido el único presidente que se ha atrevido a dar la cara por la comunidad. No, les repito, no tiene nada que perder, no es como que lo vayan a criticar. Eso creíamos. ¿Quién lo va a criticar? ¿Alguien vio los comentarios en Facebook sobre su imagen o sobre las notas? ¿Quiénes creen que eran las personas que criticaban? Los mismos homosexuales. ¿Por qué? Porque no era el mono de su partido, no era su Mesías que va a venir a vender todo en el 2018, o la señora Margarita, o cualquier otro que no sea él, porque no concordaba con su grupo
o su afinidad política. Entonces la misma comunidad empezó a discriminar un derecho que se nos está otorgando a todos, porque no se trataba de alguien que estaba en su in-group. Bueno, ¿han visto las elecciones de este año para el ayuntamiento, diputados y todo eso? ¿Cuántos gays han visto en la contienda? ¿Cuántas lesbianas, bisexuales, transexuales? Yo conozco 2. No sé si ustedes, por ser de la comunidad, sepan quiénes son, que están enclosetados de su asunto. ¿Creen que estas personas se pronunciaron a favor de los derechos o hicieron alguna afirmación ayer? ¿Por qué creen que no lo hicieron? Miedo. ¿Miedo de qué? A lo que yo he estudiado es no al rechazo, sino a lo que les puedan decir en sus partidos. Como, ¿por qué lo haces si tú no eres representante del partido o el partido no está enfocado a esto? Y me llamó mucho la atención que una señora, cuyo nombre no voy a mencionar porque no estoy aquí para hacer campaña para nadie, cuyo partido está en contra del aborto, de la adopción y del matrimonio, fue la única de los candidatos que se pronunció a favor del matrimonio, adopción y derechos de la comunidad LGBT. Yo creo que estamos en un momento en que ya no tenemos que ver la política como un partido, sino hay que ver quién es la persona más apta para representarnos. No digo porque se salga de las casillas de lo que le dicta el partido, sino porque la persona esté para representar dignamente a la sociedad y no haga una distinción entre homosexuales, bisexuales, heterosexuales, clase media, baja, alta, sino que esté ahí para poder estar realmente para los ciudadanos. Muchos creen que con lo de ayer ya se acabó el movimiento LGBT, que ya el presidente mandó la reforma para el matrimonio y que ya no hay más. Pero eso solo era un escalón. Tenemos que estar de pie junto a las personas trans, que no son reconocidas en estados como Baja California, en donde un gobernador como el que tenemos solicitó un amparo en contra de una persona que quiere cambiar el cambio de identidad en su acta de nacimiento, aferrándose todavía a la idea de que tiene que morir como nació, según dice este amparo. Tenemos también, desde nuestra trinchera, educar a la gente y no enfocarnos en batallas interminables en grupos de Facebook. He visto gente que se desgasta y se desgarra las vestiduras por la comunidad horas y horas y horas. Digo, qué bueno que tengan bastante tiempo para estar en Facebook, como yo. Pero deberían de hacerlo de una mejor manera en vez de estar en Facebook. Deberíamos de educar a deberíamos de enseñarles a la sociedad que somos ciudadanos comunes y corrientes, más corrientes como en mi caso, pero cada quien en lo suyo. Pero tienen que darse cuenta de que somos abogados, mecánicos, doctoras, ingenieros, maestras, empresarios. No soy nadie ni es el lugar para hacer campañas políticas, se lo repito, pero recuerdo que nuestro voto y el voto de la comunidad puede ser la balanza en esta elección. Vivimos en una ciudad de 1 millón de habitantes promedio. Un estudio sociológico según el INEGI, 1 de cada 10 habitantes del país es homosexual. Por lo tanto, 100,000 habitantes de esta calurosa y bastante terregosa ciudad somos homosexuales. Por lo tanto, hay 100,000 votantes que pueden definir una elección donde solo votan 32,000 personas, como fue la elección de hace 3 años. Si tan solo la mitad de la comunidad saliera a votar para defender sus derechos, cambiaría totalmente la balanza de las elecciones, por así decirlo. Bueno, seamos coherentes y hagamos un cambio de fondo. Estas conferencias y marchas son muy educativas y recreativas, pero lo seguirán siendo solo para nosotros si no somos capaces de traer a la tía, al vecino, a los amigos, y para que sepan que no nada más somos un accesorio de moda, que se viste bien, que baila bien y que somos bien perras. También leemos, investigamos y estudiamos para que futuras generaciones no tengan que pasar por lo que algunos de nosotros pasamos. Como comunidad vivimos una paradoja. Buscamos que no se nos discrimine mientras que nos discriminamos entre nosotros. Es cierto que no todos pensamos ni vivimos nuestras vidas de igual manera. Sin embargo, es imperativo que primero construyamos entre nosotros el valor del respeto y la diversidad, ya sea racial, ideológica, social o económica. Todos merecemos un trato digno. Yo entiendo que no podemos favorecer o estar de acuerdo con todos, pero eso no significa que no podamos respetar. Al final del día, seamos ricos, pobres o clase media, todos somos miembros de la comunidad LGBTI.
Juntos debemos de apoyarnos, puesto que nuestra causa final es la misma, la inclusión y la no discriminación. Y recuerden, para que brille el arco iris, primero necesita que haya una tormenta. Muchas gracias. Bueno, después de estas intervenciones, que creo que puede haber muchas preguntas, ahora sí, damos inicio a cualquier pregunta, comentario. ¿Sí? Bueno, a mí me gustaría agradecerles a... Tengo como sentimientos encontrados, soy psicóloga también. Por un lado, siento la terrible emboscada que menciona él en cuestión de de generar esa fobia hacia nuestra misma profesión, por un lado, pero eso es una percepción mía, ¿no? Y clínica, por cierto. Y también homosexual, entonces encuentro todas los pros y los contras a la vez. Sí me he topado con ese tipo de pacientes. Y por otro lado, como esa invitación divertida a posicionarnos de nuevo, ¿no? Yo creo que más que fiscalizar en la fobia de la homosexualidad, tendríamos que empezar ahora sí a confrontarnos como personas. ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? O sea, ¿por qué están aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos reunió aquí? ¿Qué trae a algunos de tan lejos? Y los que a veces nos hemos quedado ahí sentados esperando a que sucedan las cosas, que a lo mejor no hemos hecho grandes cosas, tenemos la oportunidad de empezar a hacerlas. Sigmund Freud decía que, yo no sé si algunos han escuchado la palabra histeria, ¿no? Y ya cambió. Tenemos que ir cambiando y tenemos que ir reeducándonos. Cuando yo estaba en la universidad, y eso también, había coyotes, dicen, no existía la permeabilidad cerebral, ¿no? No se hablaba de que si te daban, voy a decirlo así como decían, ¿no? Si te daban un chingazo en la cabeza, quedabas con el cerebro como queso gruyere, ¿no? O sea, lleno de hoyos. Ya no había una reestructuración cerebral, ya no había nuevas neuronas. Han cambiado las cosas. La ciencia también ha evolucionado, y gracias a la academia, o sea, los estudios, todo esto ha venido a revolucionar las formas en que vemos las cosas. Sí necesitamos actualizarnos los psicólogos en esto. Es urgente. Tal vez, a lo mejor la pregunta sería, ¿es homofobia o falta de educación? No lo sé. O sea, tal vez sería otra pregunta. ¿Y a quién le preguntamos? ¿No? ¿Sería homofobia o falta de educación o actualización? No lo sé. Y por otra parte, a nosotros también, a los demás, a los que estamos en estas contiendas, en estos movimientos, yo creo que también sería importante irnos actualizando en las formas, ¿no? En los modos, como nos vamos metiendo socialmente, involucrarnos más. Muchas gracias a los dos. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Quisiera hacer un comentario. Sí, se escucha. Precisamente, creo que a escasas 2 semanas atrás, platicaba con una docente de una universidad, una psicóloga clínica. Entonces, cuando estábamos hablando sobre este tema, y yo le platicaba, ¿no?, de lo que encontré en estos profesionistas de la salud mental, de pronto también como esos sentimientos, ¿no?, quizá encontrados, al yo ser parte también de esa academia. Ella precisamente por esa identidad que tiene como psicóloga, y entiendo desde qué postura me hizo algunos comentarios, ¿no?, desde su formación. Ella precisamente me decía que entendía la importancia que tiene en todo este tema la historia de las disciplinas en las que nosotros nos formamos, y que en muchas de las ocasiones, en este caso me atrevo a hablar, ¿no?, de las personas que se forman en psicología,
les pasa, ¿no? De pronto como casi de noche, ¿cuál es la historia? ¿Desde qué contexto se formó la ciencia? Desde, bueno, vaya, en este tema en específico de la homosexualidad, ¿cuál fue como la importancia que tuvieron los grupos de activistas para que se sacara de este famoso manual diagnóstico de trastornos mentales a la homosexualidad en lo que era el DSM-3? Entonces, me parece que parte de estas respuestas que dan los psicólogos, sí coincido en que tiene que ver también, entre otras cosas, con una falta de conocimiento en relación a qué papel tiene su misma ciencia en todo este tema. Yo creo que es algo aquí muy importante que movió muchísimo al ámbito de la psiquiatría, el hecho de que esa sociedad de psiquiatras, la Sociedad de Psiquiatras Americanos en ese entonces, yo me lo imagino, ¿no?, de esa forma, como en una conversación que tuvieron entre ellos por toda esta presión que había social de los grupos que exigían sus derechos, de decir, bueno, pues vamos a sacar a la homosexualidad como enfermedad y por decreto pues ya no va a ser, ¿no? Y es totalmente un movimiento político. Entonces, si nosotros lo analizamos desde adentro, que estamos en esas ciencias y vemos que un movimiento político quitó supuestamente una enfermedad, pues bueno, me parece que es un tema muy importante para que nosotros mismos nos cuestionemos cómo está construido el manual de trastornos. Me encanta hacer esa, yo creo que para hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Qué necesitamos? Para hacer un diagnóstico en general, ¿no? ¿Qué necesitamos? Si hacemos un diagnóstico desde la perspectiva de los valores, hablamos socialmente, desde la perspectiva de la estadística, desde, oye, ¿por qué me dicen que estoy loco yo? Porque los demás son más, ¿no? O sea, tú eres la minoría y así, ¿por qué es grande? ¿Por qué es chico? Porque hacemos discriminación para hacer una investigación, sencillo, ¿no? Entonces, cuando generamos un diagnóstico, les voy a poner un ejemplo de lo que sucede actualmente con la garrapata. La guía diagnóstica igual como la guía del DSM, que es una guía que a fuerza que tiene que cambiar, la ciencia lo tiene que cambiar y la presión social lo tiene que cambiar. Dice la guía que en la atención a la riqueza vas a hacer una intervención clínica cuando tiene petequias la persona. Pero ya, y eso lo dice en la guía, una guía que no se ha actualizado, porque en Baja California, en Mexicali, se han encontrado casos que si ya tiene petequias o los puntitos rojos, ya se va a morir. Entonces, ¿cómo vas a hacer una intervención ya en ese momento? Y tienen que cambiarla, urge, ¿no? Y urge porque la gente está muriendo. Quizá, pues no haya muertes porque seas homosexual, físicamente, ¿no? Pero socialmente estamos matando gente, se está destruyendo por la violencia la familia, no le permitimos ampliarse, no permitimos que se abran los otros espacios, es decir, si hay una muerte en tu identidad y tendremos que cambiar esas guías porque nosotros mismos las hicimos. El DSM también habría que verlo como una guía que hay que cambiar, sin fanatizarla, ¿no? Como estigmatizarla también. ¿Nos sirvió, entre comillas, o no nos sirvió? Ya no sirve, como la de la riqueza, ya no sirve. No puedes atender así y no le hagas caso, aunque todavía no la hayan actualizado. Es un ejemplo. Nada más le voy a hacer un comentario. En mi postura, el DSM lo veo como una oportunidad que nos da la misma ciencia para cuestionar el orden de lo social, para cuestionar ese tema tan básico que es en salud mental, de esa supuesta normalidad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, aprovechando ya que nadie quiere atreverse a preguntar, yo quiero rescatar la contribución de Fernando, que es una invitación a todos los que estamos aquí,
de reflexionar y compartir un poco lo que estamos haciendo cada uno desde nuestras trincheras y que lo multipliquemos en nuestro círculo social, nuestras amistades, en las mismas instituciones educativas de las que venimos. Porque todos hablamos de derechos y demás, pero ¿quién da la palabra? ¿Quién actúa? O en nuestra misma universidad, muchos han cuestionado o dicen, ¿por qué la UABC hace esto? Y la pregunta más bien era, ¿por qué apenas empieza a hacer esto? Es muy fácil y no nos damos cuenta que a veces, como decía Luis Fernando, amigos, tíos, parientes, colegas, están encerrados en su propio closet y con señalamientos discriminatorios en nuestras expresiones diarias, estamos haciendo daño, estamos contribuyendo, pero no lo queremos ver, no lo queremos mencionar ni hablar, por el temor. ¿Pero temor a qué? Si no estás violando no te van a hacer daño por decir tu forma de pensar. Y como se mencionó en la primera mesa del día de hoy del documental, estábamos 12 personas nada más, y como mencionó aquí Paula, en Facebook había más de 700 personas diciendo sí, voy a asistir. Entre ayer y hoy apenas tenemos 97 personas porque vengo contando. De las 700 que dijeron que sí, 97 es en 2 días. Significa que en los demás 2 días que nos quedan tienen que venir las demás 600 personas, cosa que lo dudo. Es muy fácil decir, estoy a favor, yo apoyo, con simplemente dar un like. Es necesario concientizar, hablar del tema, perder el miedo y fomentar esto y contribuir, como dice Fernando, no nosotros, sino pensando en las generaciones que vienen, en nuestros futuros hijos, descendientes, sobrinos, si no pensamos tener hijos, para que esa mentalidad cambie y para que no encuentren una sociedad tan clasista y que genera mucha división por el simple hecho de tener una forma diferente de pensar, sentir o vestirte. Entonces, esto, por favor, los que estamos el día de hoy aquí, reproducirlos y llevarlos a nuestro hogar, a nuestro círculo social y hablar del tema. Ya es hora de romper ese tabú, ese miedo. Nada más es una reflexión que quería contribuir. A lo mejor pensaron que el evento era un party en el Mirage o otra cosa, por eso todos asistieron. A lo que comenté el maestro, para mí ha sido bastante gracioso entrar a trabajar al Poder Judicial del Estado porque ves esas figuras machistas, estúpidas del mexicano abogado que se cree el todopoderoso, pero de repente te metes al cuartito del café y están joteando peor que uno cuando está borracho. Es bastante gracioso ver cómo esos abogados machos que tú consideras, mira, es irrompible, están quebrados allá adentro. Y así que tal vez están haciendo lo suyo desde su trinchera, o tal vez no están haciendo nada, pero pues si nosotros podemos replicarlo, por lo menos en nuestras casas o con futuras generaciones, yo creo que ya estaremos ganando un poquito más. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿No? Bueno, ya que nadie habla, pues yo quiero preguntar algo. Bueno, hacer un comentario. Un comentario a lo que decía Luis Fernando, que es que me pareció interesante repensarlo, ¿no? ¿Cómo pensamos la política? Cuando hablabas de los partidos o de los individuos, ¿no? Yo pensaba un poco, bueno, puede estar el PES, que todos conocen cuál es el PES, ¿no? El partido todavía un partido más bonito que el PAN, ¿no? O sea, en el sentido conservador, ¿no? La Inquisición compartida. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué tanto un individuo o una mujer o un hombre que esté en ese partido y que se asuma a favor, por ejemplo, de la adopción, por decir un ejemplo, puede en realidad estar representándome políticamente cuando lo avala un partido totalmente conservador, ¿no? O sea, ahí yo sí pensaría, y que digo en un sentido más bien no de criticar, sino de polemizar este tema, ¿no? O sea, ¿cómo pensamos la política más allá de los partidos o más allá del individuo? Un individuo solo nos puede representar políticamente solamente porque se dice que está a favor de la diversidad, o un partido político porque se dice conservador no nos puede representar a sí mismos porque, bueno, que sean parejas del mismo sexo en realidad no quiere decir que son progresistas, ¿no? O sea, lo sabemos
Digo, eso nos podemos encontrar en muchos espacios. Diversidad sexual no es igual a un progresismo. Entonces, en ese sentido quería, y sobre todo tú que estás en ese espacio, como decías, que sí es un espacio caracterizado por ser muy rígido, pues sí, ¿cómo pensarías tú la política entonces? ¿Quién? ¿Cualquiera? Bueno, a mí me toca, ya no me tocó porque ya estoy trabajando en el Poder Judicial, ya no puedo ser parte de las campañas ni estar metido en el mitote, pero lo que me ha tocado es, la política creo que tiene más gays que un bar en viernes con 2x1 en las cubetas. Así de sencillo, hay más gays metidos en una asamblea de un partido que en el Mirage el viernes en la noche cuando sale Gloria Trevi. Puedes verlos a todos y a cada uno de ellos, algunos con familia e hijos en el colegio angloamericano, que es un colegio católico. No voy a decir el nombre de estas parejas que tienen su esposa y sus 3, 4 hijos, porque pues Dios así quiere que tengan muchos hijos hasta que se les caiga la matriz a las mujeres. Y tienen a estos personajes metidos y casados por no sacarlos del armario porque puede afectar la imagen del partido o la imagen del sujeto. Mi punto era de fijarnos en el sujeto y no en el partido, no referente a que hay una persona que está en un partido y ella desobedeció al partido, sino que ya estamos en el punto de inflexión de que ya no hay que estar centrados en solamente, mira, este mono está en ese partido, pues es el partido, hay que votar por él, sino que yo creo que ya llegó el momento de romper paradigmas y los partidos ya dejarlos a un lado por completo. Ya están las candidaturas independientes, ya vimos que sí se puede, que hay personas que ya lo hicieron, se pronuncien o no, pues ya están ahí. A lo mejor alguien de la comunidad las próximas elecciones pueda lanzarse. Creo que en Tijuana y en Ensenada hay activistas que se lanzaron y están por distritos para diputaciones locales. Si se logra es muy diferente, pero por lo menos ya lograron las candidaturas. Habrá que ver si esta persona que se pronunció a favor llega a ganar o ocupar un cargo, o si alguna otra persona que se muestre a favor en estos días que quedan de campaña, creo que quedan 14 o 15 días, pueden llegar a hacer la diferencia. Dudo mucho que alguien haga algo, estamos en Baja California, somos muy poco progresistas y más muchos que nada, pero pues hay que dar el beneficio de la duda a ver qué es lo que sucede en estos 15 días o 14 que quedan de campaña. ¿Alguien más? En función de lo que están comentando, yo quisiera nada más recordar que no necesariamente tiene que ser un hombre o una mujer homosexual o transexual el que aporte algo para en términos de justicia y de derechos humanos. Cuando Patria Jiménez fue la primera diputada lesbiana, abiertamente lesbiana en este país, no hizo absolutamente nada por el colectivo LGBT. En cambio, en la Ciudad de México, David Razú, que es heterosexual, fue el que consiguió el matrimonio igualitario. Ahí nomás lo dejo para que se piense. Y claro, David Razú estaba persiguiendo sus propios intereses, ¿no? Pero el hecho de ser o no homosexual o heterosexual no necesariamente es garantía. Por eso yo, por ejemplo, estoy siempre en contra del voto rosa, ¿no? O del voto útil, porque ha demostrado ser bastante inútil, ¿no? ¿Algún comentario más, ya que estamos en la polémica y en épocas de elecciones? ¿No? Bueno, entonces, pues entonces estamos por concluir esta mesa, no sin antes darles las respectivas constancias por participar en estas jornadas a la licenciada Claudia Gastelum. Y también agradecemos al licenciado Luis Fernando Rucova. Bueno, gracias y dejo aquí a Carlos. Sí, esta es la segunda actividad del día de hoy. Con esto concluimos. Es nuestro segundo día, pero antes de irse quiero invitarlos para el día de mañana. Hay 2 actividades a las 11, de 11 a 1, por favor, los que nos puedan acompañar o invitar más gente. Va a haber un taller sobre historia de vida como herramienta para el activismo y como participación en los cambios sociales. Va a ser aquí en el auditorio
Y en la tarde, en la misma hora, de 4 a 5:50, tendremos la situación actual de los derechos de las personas LGBTTI en México. Hablaremos sobre retos para el análisis de la diversidad sexual desde el enfoque de los derechos humanos, percepciones de discriminación en la comunidad LGBTI en Baja California y la contienda por la ciudad, criminalización, muertes y organizaciones políticas en torno a diversidad sexual en Tijuana. Y de 6 a 8 tendremos la proyección y presentación del documental Quebranto, sobre una persona trans. ¿Quién lo va a presentar? El mismo director de este documental, el productor Roberto Fiesco, quien nos va a visitar el día de mañana para presentar su trabajo y hacer una mesa de diálogo sobre este tema. Entonces los invitamos mañana a las 11 y en la tarde a partir de las 4. Y por favor pasen la voz y inviten más gente. Muchas gracias.